Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios bajo el sermón titulado El amor de Dios Madre. Hace mucho tiempo vivía una familia de conejos. El bebé conejo creció hasta una edad en la que podía hablar con fluidez y se veía bastante adorable y bonito. Un día, mientras el padre conejo y el bebé conejo caminaban por el campo, sintiendo la cálida luz del sol primaveral, el bebé conejo habló con su padre repentinamente. «Papá, ¿me amas mucho?» «Por supuesto, te amo mucho». «Entonces, ¿me amas así de mucho?» y abrió los brazos. Siendo un bebé, por mucho que abriera los brazos, no se estiraban demasiado. Entonces, el padre extendió los brazos, que parecían increíblemente más grandes para el bebé conejo, y dijo, «Te amo aún más que eso». Cuando el bebé pensaba en ello, sentía que él amaba mucho más a su padre. Sin embargo, cuando comparó el ancho de sus brazos extendidos con los de su padre, no eran ni la mitad de anchos. Entonces, en ese momento empezó a dar brincos, pensando, ¿cómo puedo demostrarle que lo amo más? Mientras decía, «Te amo así de mucho», trató de saltar lo más alto posible. Pero al ser un bebé, aún no había desarrollado muchos músculos en las piernas y no podía saltar muy alto. «Papá, ¿cuánto me amas?», preguntó. El padre conejo comenzó a brincar, saltando tan alto que sus orejas podían tocar las ramas altas de un árbol, y dijo, «Te quiero así de mucho». Aunque el bebé sentía que amaba a su padre mucho más, nunca podría alcanzar la medida del amor de su padre, sin importar cuánto lo intentara. A través de esta breve historia, lo que quiero transmitirles a todos ustedes es que no importa cuánto amemos a Dios, no podemos llenar ni la mitad, ni siquiera la 10ª parte, o la 100ª parte del amor que Dios nos concede. Me encontré con esta historia en un libro para niños. Por mucho que los hijos amen a sus padres, su capacidad para demostrar ese amor es limitada. Pero el amor de un padre y de una madre, por muy modestamente que se muestre, es siempre muy vasto y grande. Esto significa que no podemos comparar la altura ni la anchura de su amor. Por lo tanto, tomemos un tiempo hoy para aprender que al comprender correctamente el amor de Dios, podemos progresar rápidamente hacia la finalización del Evangelio y guardar fielmente todos los decretos, ordenanzas y leyes que Dios nos ha mandado guardar bajo su gracia. En esta época, si alguien no comprende correctamente el amor de Dios y simplemente asiste a la iglesia, predica o participa en las actividades del Evangelio, no podría durar mucho sin inevitablemente llegar al agotamiento. Por otro lado, si entendemos correctamente el amor de Dios y llevamos a cabo el Evangelio, creo que podríamos continuar esta obra del Evangelio durante 100 años o incluso 1000 años más. De lo contrario, terminaría siendo un evangelio predicado únicamente para nuestro propio gozo y autosatisfacción. Sin comprender el significado del verdadero evangelio que Dios desea, lo llevaremos a cabo de una manera simple. Entonces, inevitablemente, surgirá la fatiga rápidamente, llevándonos a sentirnos cansados, enfrentar dificultades y dejar de experimentar el gozo. Por lo tanto, debemos descubrir continuamente el amor de Dios Padre y Dios Madre en todas las enseñanzas de la Biblia y caminar fielmente por la senda del Evangelio con un corazón lleno de alegría y gratitud. Estudiemos sobre el amor de Dios volviendo al libro de Juan capítulo 3, versículo 16.
Veamos el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó de tal manera al mundo y a sus hijos en el mundo. Por eso que vino a esta tierra como Hijo unigénito, sacrificó su cuerpo en la cruz por sus hijos y derramó su preciosa sangre para que podamos estar en condiciones de recibir el perdón de los pecados y la salvación, ¿no es verdad? Así, la enseñanza dada en Juan capítulo 3 es que Dios aprecia y ama a su pueblo, sus hijos que están en el mundo. Examinemos más en detalle cómo Dios amaba a sus hijos a través del capítulo 53 de Isaías. Veamos el libro de Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí, en las profecías del profeta Isaías, está la escena en la que, por causa de los hijos, Dios fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. A través de la profecía de Isaías, podemos ver que tanto Dios Padre como Dios Madre mismos cargaron todos los pecados de sus hijos, llevando su vida misma mientras cargaban tales cosas sobre ellos. Nadie nos ha enseñado ni dicho esto, pero desde este punto de vista,
Dios se ha esforzado mucho por guiar y salvar a todos sus hijos. La Biblia dice que Él mismo llevó todas nuestras iniquidades. Hay muchos mandamientos en la Biblia, pero ¿cuál dice que es el mayor? Vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 35. Capítulo 22, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En comparación con lo que Dios nos concede, no podemos alcanzar la amplitud de su amor por mucho que estiremos los brazos. Comparado con lo que Dios nos concede, ni siquiera podemos acercarnos a la altura del amor de Dios, sin importar cuán alto saltemos para expresar nuestro amor. Dios cargó con todos nuestros pecados e iniquidades, sin decir nunca es angustioso, incluso en el sufrimiento, o es difícil incluso en las dificultades. Dios lo ha entregado todo únicamente para salvar a sus hijos de sus pecados. Por lo tanto, ¿qué nos dice Mateo capítulo 22 que hagamos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Por supuesto, dentro de este gran mandamiento, también se encuentra implícito el significado de su carne y su sangre, contenidos en la Pascua del Nuevo Pacto. Sobre todo, necesitamos llevar a cabo el Evangelio, comprendiendo adecuadamente el amor del Padre y de la Madre, y teniendo fe en ellos para poder actuar con una fe plena. Entonces seríamos capaces de seguir verdaderamente el camino de Dios, no con una fe destinada a ser vista por los demás, o esperando el reconocimiento de alguien, sino como una relación entre Dios y nosotros, ¿no es verdad? La Biblia nos enseña, ama al Señor tu Dios. Este es el primero y grande mandamiento, instándonos a poseer primero la fe que conozca cómo amar a Dios. Cuando nos enfrentamos a la más mínima dificultad, decimos, es difícil, es doloroso, sintiéndonos oprimidos solo porque no podemos hacer todo como lo deseamos. Tener tales pensamientos parece ser parte de la naturaleza humana. Sin embargo, considerando que Dios se contuvo de hacer todo lo que deseaba debido a nosotros, y dedicó su vida entera a salvar a sus hijos, no debemos entender el sacrificio y el amor infinitos de nuestro Padre y nuestra Madre solo en términos de la preciosa sangre derramada en la cruz. Necesitamos considerar cómo llegamos a ser lo que somos hoy, y cómo la verdad del nuevo pacto nació, a través de un sacrificio aún mayor. Por mucho que amemos al Padre y a la Madre con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, Dios siempre nos trata con un amor mucho mayor que el nuestro, y con un amor más elevado que el amor que tenemos por Dios. Todos debemos asegurarnos de no olvidarlo nunca. Cuando comprendamos plenamente el amor de nuestros padres celestiales, ¿no recuperaremos nuestro estado original? En 1 Corintios capítulo 15, ¿qué dice que sucederá en el último momento? Todos seremos transformados en un instante. El glorioso día en que nuestros cuerpos mortales se transformen repentinamente en cuerpos inmortales debería llegar rápidamente, y el factor más crucial en ello es darse cuenta y comprender correctamente el amor de Dios.
Para permitirnos caminar por el camino del Padre y experimentar el camino de la Madre, Dios nos ha dado la misión de predicar, ¿no es así? Todos los santos del mundo están llevando a cabo diligentemente esta obra. Ya sea en entornos más favorables o en entornos menos favorables, la situación y la ubicación de cada persona varían. Pero personalmente, creo que quienes predican el Evangelio en lugares más difíciles pueden sentir el amor de Dios con mayor intensidad. Por supuesto, llevar a cabo la obra del Evangelio en un entorno favorable es bueno. Pero cuando hacemos la obra del Evangelio en condiciones más difíciles, podemos aprender y apreciar plenamente el sacrificio y las dificultades que el Padre y la Madre experimentaron en los primeros días. Por eso, el título del sermón de hoy es El amor de Dios. Puesto que los santos de la iglesia primitiva comprendían profundamente el amor de Dios, consideraban un gran honor enfrentarse al martirio en los anfiteatros romanos. Cuando estaban sujetos a numerosas tribulaciones y persecuciones, e incluso en momentos en los que los tiranos romanos arrojaban a los cristianos a los leones. Abramos el capítulo 20 de Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo llegó a tener este tipo de fe cuando comprendió plenamente el amor de Dios en Cristo. Habiendo llegado a comprender el amor de Dios, podía hablar como si el dar su vida por el Evangelio fuera algo pequeño. Pasemos al capítulo 21. Veamos el capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Tanto la mentalidad del apóstol Pablo como la fe de los santos de la iglesia primitiva mostraron constantemente un gran amor por Dios. Solo porque creían en Jesús, se enfrentaron a varios castigos a escala nacional, incluido el de ser utilizados como antorchas humanas, pero no tuvieron la intención de tratar de evitar tal castigo. Más bien, dijeron: cuán grande es el amor que Dios ha prodigado por nosotros. Tenían deseo de Cristo y la esperanza del reino de Dios prometido por Él. Su fe siempre se centró en enseñanzas como: nunca deben perder la fe, aunque alguien intente quitárselas, porque el reino eterno de los cielos será suyo. Experimentaron vituperios, azotes, en prisión y cárceles, fueron apedreados, aserrados, muertos a espada, viviendo en la pobreza, la aflicción y el maltrato. Tales situaciones no tienen ni una décima, ni una centésima parte de probabilidad de que nos ocurran a nosotros ahora. En esta época, Dios ha reducido el alcance de la persecución que experimentó la iglesia primitiva.
Incluso en tales circunstancias, su fe permaneció intacta, porque recordaban y sentían diariamente el amor que Dios les había concedido. Por lo tanto, por mucho que experimentaran persecución y aflicción, nunca habrían podido abandonar su camino de fe hacia Dios. Veamos más de cerca a la situación y condición de la iglesia primitiva. Vayamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, como dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No hay nada en el mundo que pueda romper el vínculo de amor, que es la conexión entre Dios y nosotros. Como los miembros de la iglesia primitiva comprendieron esto, estuvieron dispuestos a recorrer el camino de la fe, que no iba acompañado de una vida cómoda y fácil. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Incluso en las galaxias, que se cuentan por cientos de miles de millones, hay una enorme cantidad de estrellas similares a la Tierra y al Sol. Hay hasta 200.000 millones de estrellas, lo que hace que la existencia de la Tierra parezca insignificante. Sin embargo, el Padre y la Madre Celestiales han venido a esta tierra por nosotros. El solo hecho de que hayan venido es digno de alabanza y nos llena de gratitud. Los santos de la iglesia primitiva se dieron cuenta de que nada en el mundo podría separarlos jamás del amor de Cristo, por precioso que fuera. Puesto que comprendieron correctamente el espíritu de amor y el amor hacia Dios, ¿qué ganaron? Ganaron la fe. ¿Qué más ganaron? Obtuvieron la esperanza en el reino de los cielos. Debemos amar a Dios. Sin tener amor a Dios, nuestra fe no puede crecer ni surgir la esperanza. Así pues, ¿cómo hemos de amar al Señor nuestro Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Jesús dijo, este es el primero y el más grande mandamiento. Si el amor que Dios nos ha concedido no existe en nosotros y no lo comprendemos, nunca podremos recorrer este camino de la fe. Como Judas Iscariote, terminaremos cayendo en una fe necia que deserte a mitad del camino, o que sin completar el camino del Evangelio hasta el final, huya hacia el mundo. Aunque Dios podría haber disfrutado de una vida verdaderamente pacífica en el cielo, vino a esta tierra y se vistió del tabernáculo de la carne. Esto muestra su determinación de sufrir por nosotros. A pesar de las burlas, los desprecios y las calumnias de la gente del mundo, el Padre y la Madre decidieron protegernos hasta el final. Los santos de la iglesia primitiva entendieron que su propia existencia era posible gracias a su santo sacrificio y amor. Fue gracias a este conocimiento que fueron capaces de poseer una fe de la que el mundo no era digno. También en esta época hemos recibido la gran misión de Dios de predicar el Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra. Como vimos anteriormente en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo consideraba su vida como nada en el pleno cumplimiento de la misión de Dios.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol Pablo enfatizó que nada en este mundo podría separarnos jamás del amor de Cristo. Habló de lo inimaginable que es sugerir abandonar el amor tan inmenso y profundo que Dios nos ha concedido o tratarlo como si fuera nada. Por esta razón, los apóstoles y profetas, como todos los santos de la iglesia primitiva, no temieron ninguna desventaja o riesgo social. Si no entendemos el amor de Dios, podemos rendirnos fácilmente. Sin saber lo que el Padre y la Madre han hecho por nosotros, solo pensaríamos, hoy es sábado, así que debo ir a la iglesia, e iremos, no para nuestra salvación y el perdón de los pecados, sino para ver el rostro de nuestros líderes. Creo que esta es una dirección bastante equivocada. Seguros del amor de Dios, debemos preguntarnos, ¿cómo nos está guiando Dios? ¿Qué clase de gloria abandonó Él en el cielo para venir a esta tierra? ¿Qué camino de sacrificio recorrió para la expiación de nuestros pecados? Debemos considerar estas cosas una por una, tal como se afirma en Romanos capítulo 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No importa qué pruebas, dificultades o persecuciones se nos presenten, si siempre recordamos el amor de Dios, seremos guiados todos de regreso a nuestra eterna patria celestial, tal como nos Él prometió. ¿No es en el nuevo pacto precisamente donde se sintetizan todas esas enseñanzas? En la verdad del nuevo pacto está la sangre del sacrificio que demuestra el amor de Dios, y la carne de Cristo está impregnada en ella. Puesto que el amor que salva a sus hijos por medio de su carne y su sangre existe dentro de la verdad del nuevo pacto, debemos apreciar y observar fielmente sus decretos, ordenanzas y leyes hasta el fin de los tiempos. Tengamos siempre un corazón agradecido por el inmenso amor de Dios dentro del nuevo pacto y, tal como está registrado en Romanos capítulo 8, lleguemos a esta comprensión. Absolutamente nada en el mundo podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Cuánto debe amarnos y apreciarnos Dios para haber venido a esta tierra? ¿Por qué Dios se convirtió en el sacrificio por nosotros numerosas veces a lo largo de los 1500 años de historia del Antiguo Testamento? Es a causa de esos numerosos sacrificios que se estableció el nuevo pacto. Hermanos, el nuevo pacto no fue establecido de la nada. No se creó de repente un día en el aposento alto de Marcos, con las palabras, este pan es mi cuerpo, y esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Desde el punto de vista físico, puede parecer así. Pero en el mundo espiritual, las condiciones para establecer el nuevo pacto se cumplieron finalmente a través de los innumerables dolores, sacrificios y el derramamiento de la sangre de Dios. Cuando consideramos la ordenanza de los sacrificios en el Antiguo Testamento y todos los actos de fe de los apóstoles en el Nuevo Testamento, vemos que la fe brotaba del amor perfecto a Dios y, a través de esta fe, podían albergar esperanza en el reino de Dios, el cielo. Por lo tanto, espero que nuestra fe, en lugar de enfriarse debido a cualquier calumnia u obstáculo que nos rodee, se fortalezca cada día a través de nuestro amor a Dios. No importa cuán grande sea nuestro amor por Dios, solo puede ser tan amplio como los brazos extendidos de un conejo bebé. No importa cuán alto digamos que es nuestro amor por Dios,
no puede superar la altura del salto de un conejo bebé. Sin embargo, aunque Dios nos da su inmenso amor, no lo expresó abiertamente ni lo mostró. Si Él dijera todos los días así los he amado, podríamos sentirnos abrumados por la magnitud y cantidad de su amor. Dios nos ha apreciado en silencio y nos ha amado en silencio, sin decir una sola palabra. Debemos seguir descubriendo esto, preguntándonos, ¿qué podemos hacer nosotros por el Padre y la Madre? ¿Cómo podemos traerles alegría? ¿Cómo podemos darles gloria? Siempre debemos tener estas preguntas en mente y esforzarnos por ser transformados de nuevo en el estado glorioso que una vez disfrutamos. Entre estos, los aspectos más importantes son el amor del Padre y el amor de la Madre. En el momento en que nos demos cuenta del amor del Padre y del amor de la Madre, podremos transformarnos en nuestro hermoso estado original, el de los ángeles eternos. Con la esperanza de que ustedes y yo tomemos la iniciativa para salvar al mundo con fe, amor y una esperanza 7 veces más fuerte que la de los santos de la iglesia primitiva, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.